Objeto. SCP-1088 Clasificación de objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. La contención de SCP-1088 consiste principalmente en prevenir acceso no autorizado. Para este fin, todas las puertas y ventanas de la planta baja deben estar cerradas con llave, y se debe levantar una valla alrededor del edificio. 2 guardias de seguridad deben estar ubicados en la entrada de este recinto para apartar a cualquier civil que intente entrar. Otros 3 guardias patrullarán la sala de maternidad como segunda línea de defensa. Solo se asignará personal de seguridad masculina a SCP-1087 y no se permitirá el ingreso de personal femenino excepto con fines de prueba. En caso de exposición accidental del personal de la Fundación a los efectos de SCP-1088, todos los embarazos resultantes serán interrumpidos y la víctima recibirá amnésticos clase A para prevenir cualquier daño psicológico. El mismo procedimiento debe seguirse en todos los casos de exposición a civiles. Descripción. SCP-1088 es la designación dada al hospital, un hospital localizado en la ciudad de Enel. Fue cerrado tras la bancarrota y no hay registro de que mostrara propiedades anómalas antes de esa fecha. El edificio permaneció abandonado y entró en la contención de la fundación unos 3 años después de su cierre, debido a los informes de que el edificio estaba embrujado. El edificio se encuentra actualmente en buen estado de mantenimiento. SCP-1088 no exhibe propiedades anómalas a menos que entre una mujer fértil. Todos estos individuos reportan escuchar un ruido distante de llanto, lamento o gorgoteo, similar al que hacen los bebés. Los varones acompañantes no reportan haber escuchado tal ruido, e incluso las mujeres clínicamente sordas afirman que lo escuchan, lo que sugiere fuertemente una causa psíquica al efecto. Las personas afectadas se sienten atraídas a seguir el ruido hasta su fuente, lo que finalmente las lleva a la sala de maternidad del hospital. Una vez allí, los sujetos intentarán encontrar un lugar aislado, tras lo cual datos eliminados. Esto generalmente resulta en la implantación de entre 2 y 5 embriones fertilizados en el revestimiento endometrial del útero de la mujer. Las víctimas están confundidas y normalmente salen del hospital en pocos minutos. La mayoría parece experimentar algún tipo de amnesia en cuanto a lo que les sucedió dentro. El análisis genético de los embriones en desarrollo revela que no están emparentados con el receptor, lo que puede, en algunos casos, conducir a incompatibilidades que dan lugar a un aborto espontáneo. El cotejo con los registros recuperados del hospital revela que los embriones creados por los efectos de SCP-1088 coinciden genéticamente con los fetos nacidos muertos o con los bebés que murieron poco después de nacer nacidos en el hospital. Véase anexo 1088-8, aunque los archivos no son lo suficientemente precisos como para permitir la confirmación, parece muy probable que cada embrión sea en efecto un clon de algún niño que murió poco antes o después de haber dado a luz en la sala de maternidad de SCP-1088. El mecanismo para esto es desconocido. Hay 3 casos en los que se puede desarrollar un embrión generado por SCP-1088. Un embarazo causado por la exposición a SCP-1088 puede contener embriones que pueden encajar en cualquier combinación de los 3 casos. Caso 1, 43%. El embarazo continúa desarrollándose normalmente durante un período de tiempo no menor de 23 semanas. A partir de este punto, en muchos casos, el desarrollo puede simplemente detenerse indefinidamente. El feto permanece en un estado constante y la madre nunca da a luz. Las pruebas no han mostrado un límite de tiempo máximo en el que este estado puede persistir. Si se intenta una cesárea, el feto muere cuando se le extrae del útero, sin importar el tipo de soporte vital que se utilice. Esto parece ocurrir en los casos en el que el feto coincide con un muertinato. Caso 2, 54%. El embarazo es completamente mundano, y el bebé nace normal. Sin embargo, en algún momento, normalmente dentro de los 3 meses, el niño deja de desarrollarse. Una vez más, este estado persiste indefinidamente. Esto parece ocurrir en los casos en que el bebé coincide con uno que murió en el hospital. El tiempo hasta que el niño deja de desarrollarse parece coincidir exactamente con el momento en que los archivos del hospital muestran que el bebé correspondiente murió. Caso 3, 3%. Personal de nivel 3 o mayor debe consultar anexo 1088-8 para información. Aunque las personas afectadas a menudo presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, la mayoría se siente complacida con su embarazo y con los hijos posteriores. Por lo tanto, a pesar del estrés fisiológico de tener múltiples fetos por un período de tiempo prolongado, pocos tratarán de interrumpir los embarazos.
Del mismo modo, las víctimas se resisten a los intentos de confiscar los bebés nacidos de embriones del caso 2 para investigación o adopción, a pesar de las tensiones psicológicas y financieras causadas por el cuidado de bebés que nunca maduran más. Anexo 1088, 8. En el caso 3, el embarazo es nuevamente mundano y el bebé nace y se desarrolla normalmente. Aunque no se han observado anomalías en los niños del caso 3, las pruebas genéticas han demostrado que coinciden con los niños nacidos en el hospital que sobrevivieron hasta la edad adulta. Curiosamente, una cantidad desproporcionada de las personas con un hijo de caso 3 asociado con ellos tiene antecedentes penales, y de esas personas, la mayoría muestra signos de trastorno de personalidad antisocial.